conferencista es el doctor Rafael Franco Cendejas. Su conferencia es Perspectiva actual y estrategias para disminuir la resistencia antimicrobiana por la pandemia de COVID-19. Él es especialista en medicina interna e infectología por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Otra vez nutrición, es que son muy activos de verdad. Pionero en el estudio de enfermedades infecciosas articulares, óseas y de quemaduras en México. Maestro en ciencias médicas por la UNAM y en microbiología médica por The London School of Hygienic and Tropical Medicine en Reino Unido, integrante de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, así como de la American Society for Microbiology, participa en diversos protocolos de investigación clínica y en múltiples actividades académicas en recintos universitarios, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Interinstitucional de Investigadores Nivel D. Sus áreas de estudio son el control de infecciones hospitalarias y la salud de los trabajadores de la salud. Ya dije, subdirector de Investigación Biomédica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Gracias, doctor Franco Cendejas. Le dejo el micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador en este foro tan importante e interesante. Y pues bueno, a mí me solicitaron hablar de resistencia asociada a COVID-19 y cómo combatirla. Como no hay pointer, vamos a estar pidiendo que nos pasen las diapositivas, por favor, la siguiente. Esta es una diapositiva que quien me invitó fue Pfizer, me solicitó que la colocara. Ellos revisaron mis diapositivas que yo hice, no he modificado ninguna, entonces todo lo que está plasmado aquí es de forma personal. ¿Okay? La siguiente. Y estos son mis conflictos de interés para esta plática. La siguiente. Entonces, lo que quisiera abordar el día de hoy son estos puntos. Obviamente, hablar de la importancia de los antimicrobianos, hablar de la resistencia antimicrobiana, que evidentemente supongo que se ha tocado ya previamente, pero solamente es algo breve. ¿Cuál es la asociación de COVID y resistencia antimicrobiana? En un cuarto punto, pues las complicaciones asociadas, la prevención y conclusiones. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, yo creo que es muy difícil pensar vivir en un mundo sin antimicrobianos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido pues, la necesidad de utilizarlos. Si nosotros no tuviéramos posibilidades terapéuticas para el tratamiento de infecciones tanto simples como graves, pues sería algo que nos pondría en riesgo como humanidad. Y estos descubrimientos han sido tan relevantes para la historia de la humanidad, pues que han significado pues, en reconocimientos importantes para diferentes personas en el siglo pasado, por estos descubrimientos que han cambiado la vida de la humanidad pues desde hace mucho tiempo. Y como sabemos aquí de forma pues muy general, pues vienen aquí algunas de las cosas positivas que nos ayudan los antimicrobianos, ¿no? No solamente pensados en el ámbito hospitalario, ¿no? Sino también en la vida diaria, como retornarnos a nuestra vida social y laboral pues más rápidamente, evitar que otras personas se infecten, ¿no? Cuando nosotros somos tratados, pues evitamos que esto se propague, entre otras cosas. La siguiente. Voy a tratarme un poco más rápido porque sé que el tiempo se ha ido comiendo con las presentaciones previas, pero a pesar de estas partes benéficas, pues también tienen efectos adversos, ¿no? Y dentro de estos, pues uno que viene ahí en rojo es la resistencia. Hablar de la resistencia antimicrobiana, pues implica hablar también de microbiología, ¿no? Donde, pues bueno, hay que poner una balanza que lo que queremos tratar, pues no se modifique demasiado en el ambiente donde lo estamos tratando, ¿no? Y este punto pues llega a ser un poco complicado porque llegar a un equilibrio es muy difícil. La siguiente. De tal forma pues que los daños colaterales, uno de los más graves pues es la resistencia, como ya dijimos, y pongo aquí un yeso, ¿no? En alguien que pues tiene un problema ortopédico con la palabra antibiótico, porque pues bueno, evidentemente es algo benéfico, pero per se va a generar algún efecto en esta persona, ¿no? Y esto va a ser pues algo que probablemente surja con la generación de cepas resistentes y sobre todo multidrogoresistentes que puedan conllevar posteriormente una complicación en esta misma persona.
Y yo lo veo así, cuando nosotros tratamos antimicrobianos es un efecto de filtro o de selección, ¿no? Si nosotros empezamos tratando algo que no requiere antibióticos con algo simple, y me ha tocado a mí ver pacientes como con una infección viral, sobre todo, por ejemplo, en este caso de COVID, ¿no? O sea, que van con una persona y como sigue con síntomas le dan algo diferente, ¿no? Que puede ser de un espectro mayor, empieza a haber un filtro de todos los microorganismos que van siendo susceptibles a lo que le estamos dando hasta quedarnos con bacterias que había ahí en una cantidad muy pequeña y que a la hora de que quitamos toda la microbiota alrededor, pues se generan estos grandes acúmulos de microorganismos multirogo resistentes. Y es por eso que esto pues, ha sido pues, ya una amenaza, como sabemos, por la Organización Mundial de la Salud, una de las 10 amenazas de la humanidad que nos pone en riesgo. Esta es una actualización que esperábamos de hace mucho tiempo, que salió este año, afortunadamente, de cuáles son los microorganismos de vigilancia epidemiológica clasificados en 3 categorías, como críticos, de alto y de mediana vigilancia o prioridad, ¿no? Ha habido algunos cambios, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa multirogo resistente, que antes estaba como crítica, ahora la bajaron a alto, ¿no? Y subieron, por ejemplo, las BLES, que tenemos una gran cantidad en muchos sitios, incluyendo México. Ahora ya se catalogó como una prioridad crítica, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ir enfocando nuestros ojos. La siguiente. Y desafortunadamente una de las complicaciones más importantes son las muertes asociadas. Esta es una publicación reciente de Lancet de este año que les recomiendo la lean, donde pues se hace una proyección de cuál es el impacto en cuanto a mortalidad de la resistencia antimicrobiana, y esta es una de las gráficas también pues más impactantes, donde se compara lo que ocurrió en 1990 y lo que ocurrió en 2021, algo comparativo, donde vemos que sí ha habido pues mejoras en cuanto a la disminución de la mortalidad en ciertas poblaciones, sobre todo en los más chicos, ¿no? Vemos en 1990 se ha reducido bastante la mortalidad, pero ha ido al revés con la gente adulta, ¿no? Entonces, mayores de 50 empieza a haber más mortalidad asociada a resistencia, tanto para la mortalidad atribuible como la asociada. La siguiente. Y también en esta misma publicación se hacen pues predicciones en los diferentes continentes y de forma global, y vemos que en América Latina, pues desafortunadamente, una de estas proyecciones hacia el 2050 es que para los grupos etarios de 50 o más, y obviamente 70, entre más grandes vayamos creciendo, pues la resistencia antimicrobiana nos va a ir pegando más porque vamos a estar más expuestos a necesidad de estos fármacos pues por múltiples causas, ¿no? Desde tratamientos quimioterapéuticos, tratamientos quirúrgicos, etcétera. Entonces, esto hace que, o sea, en un futuro, pues desafortunadamente, si no controlamos esto, pues vaya a ser con una mayor implicación. Y esta es una publicación que me gusta mucho pues poner en las presentaciones, porque ha sido un parteaguas en México, pues para entender cuál es la prevalencia puntual, que es como una fotografía de lo que ocurría en el 2019, que ya tiene 5 años esta publicación, pero como les comento ha sido muy importante porque se conjuntaron datos a nivel nacional de gente que está operativa, ¿sí? Tanto en hospitales privados, públicos y en laboratorios pues, que no ven pacientes, ¿no? Que dan servicio únicamente, y otorgaron su información para ver cómo estaba la resistencia, y vemos ahí en negritas pues cómo es alarmante, ¿no? Pues la resistencia desde en ese entonces para diferentes antimicrobianos, sobre todo cefalosporinas y también carbapenémicos, que son de las más pues, utilizadas en los hospitales. Sin embargo, también hay otros como quinolonas o sulfas, que también es algo impactante. La siguiente. ¿Pero qué hay de COVID y resistencia? La siguiente. Pues sabemos que el COVID pues, sigue aquí, no se irá, ¿no? Y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él. Y es una máquina que pues, empieza a entenderse un poco mejor, ¿no? Y me refiero a que pues, surgen nuevas variantes que van a estarse presentando y van a estarse modificando, y que vamos a tener que estar combatiendo las diferentes pues, variantes con sus peculiaridades tanto patológicas
como microbiológicas que van a estar circulando. De tal forma pues, que aquí pues les presento algunas de las más frecuentes, ¿no? La JN, que es una de las últimas, la siguiente, y que desafortunadamente esto, aunque lo hemos ya minimizado y lo hemos visto ya como una gripa, pues desafortunadamente sigue causando muertes, ¿no? Y esta es información de finales de septiembre, donde pues, bueno, se ve que a nivel mundial pues, desafortunadamente hay una cantidad pues, alta aún de muertes, ¿no? Solamente en una semana esa cantidad de muertes ocurrió a nivel mundial y vemos ahí como en Estados Unidos y en Europa es donde se concentró en ese momento pues una buena cantidad de las mismas. ¿Y qué hay en México? En México esta también es una información de finales de septiembre, donde vemos pues que desafortunadamente, o sea, hay más de 600 muertes en el 2024, ¿no? O sea, uno pensaría que esto pues ya a veces como que no lo vemos muy de mucho temor, pero desafortunadamente siguen ocurriendo, ¿no? Y sobre todo en las personas mayores de 70 años. La siguiente. Y esto pues no solamente es en las ciudades o en los estados con ciudades más, con mayor cantidad de población, sino ocurre en cualquier estado. Ahí están representados los 32 estados y todos tienen prácticamente mortalidad, ¿no? La siguiente. Y pues vemos que también las diferentes variantes se han presentado a lo largo de la historia durante este año. Sin embargo, en México desafortunadamente no tenemos un seguimiento genómico como uno quisiera. En el mes de septiembre solamente se secuenció una sola cepa de este virus y vemos cómo las diferentes variantes pues, a lo largo del tiempo han ido cambiando, y esta es información de Estados Unidos de diferentes semanas, y vemos ahí cómo los colores se van modificando, ¿no? Como en enero pues predominaba sobre todo la variante JN, y posteriormente a finales de las últimas semanas pues se ha ido incrementando la variante KP. Entonces esto es algo, como vemos, muy dinámico que va a seguir ocurriendo a lo largo de todo el tiempo. La siguiente. Y también sabemos que la COVID pues no se presenta igual en todos los pacientes, ¿no? Y que tiene fases, ¿no? Una fase replicativa y una fase de inflamación, que dependiendo de la persona es la forma en la que se presentan. Y a lo largo de lo que hemos vivido, pues han surgido diferentes opciones terapéuticas, ¿no? Desde lo que no sabíamos y se utilizó en un inicio como antimicrobianos, plasma, diferentes moléculas biológicas, ¿no? Los medicamentos antivirales que posteriormente salieron, los anticuerpos monoclonales, etcétera, ¿no? Y esto ha sido algo que ha ido cambiando, ha sido muy dinámico, y tal vez lo que en el 2020 era la panacea, pues tal vez para el 2024 ya no tiene una utilidad. Por eso es que hay que mantenerse siempre actualizado. Y aquí les pongo un ejemplo pues, de lo que teníamos previamente, ¿no? De cómo se recomendaban en guías publicadas, ¿no? En journals, o sea, de renombre, el tratamiento para esta enfermedad, donde pues, se recomendaban inclusive pues, antimicrobianos, ¿no? E inclusive había editoriales, ¿no? Donde se comentaba el punto de que pues, bueno, tal vez no era necesario otorgar una dosis muchísimo mayor de acitromicina, porque pues, una dosis inicial de 500 miligramos y posteriormente 250 al día era más que suficiente. O sea, cosas que uno pensaría que para una enfermedad viral realmente estuvimos haciendo esto, ¿no? O sea, fue algo que, en aquel entonces pues, no teníamos mucha información, pero que desafortunadamente impactó en nuestra sociedad. La siguiente. Y que acerca del uso de los antimicrobianos de forma global, pues también hay muchos artículos y no quisiera yo aquí ocupar mucho tiempo de esto, solamente pongo dos. Uno en Brasil, donde pues, se observa cuál era el uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados con COVID grave en una terapia intensiva, y vemos cómo casi el 90% tenían ceftriaxona, vancomicina de estos 79 pacientes, ¿no? Y posteriormente hacia abajo, pues una gran cantidad de otros tanto antimicrobianos para bacterias como también para hongos. La siguiente. De tal forma pues que el uso de antimicrobianos pues ha sido algo inminente en esta enfermedad, ¿no? Inicialmente pues hasta el 80% de los pacientes tenían antimicrobianos como parte del tratamiento, ¿no?
Muchos de ellos eran tratados con ceftriaxona y acitromicina. Y también a nivel ambulatorio, pues hay información de que ha habido un incremento en el uso de ciertas familias antimicrobianas, como es el uso de acitromicina en algunos países, igual que aquí en México, así como también pues algunas otras cosas como antiparasitarios o antivirales que son para microorganismos completamente diferentes y que no tienen ningún efecto en COVID, que también se utilizaron y que evidentemente pueden generar resistencia antimicrobiana, no específicamente para bacterias, pero sí para los otros microorganismos. ¿Pero qué tanto se infectan los pacientes? O sea, como que, pues bueno, entonces, o sea, sí se podrían utilizar en algún momento, pues sí, evidentemente hay pacientes que se pueden complicar, ¿no? Pero como vemos aquí en toda esta serie de publicaciones, pues no todos los pacientes se complican. En promedio aproximadamente se dice que menos de un 10% de los pacientes se pueden llegar a complicar con algo bacteriano. Entonces, solamente en ellos es donde efectivamente, y sobre todo los hospitalizados, pues tendríamos que utilizar un antibiótico. La siguiente. Y relacionado a esto, pues bueno, desde el 2015, como sabemos, la OMS aprobó el plan de acción a nivel mundial pues para tratar la resistencia antimicrobiana, donde les decía a todos los integrantes de la Organización Mundial de la Salud pues que elaboraran e implementaran las guías y los diferentes planes para el combate de la resistencia. Y yo lo veo como un elevador donde, pues bueno, afortunadamente esto íbamos para arriba, pero desafortunadamente, la siguiente, llegó el COVID y el elevador pues se vino para abajo, ¿no? Entonces hubo menor cantidad de información que se recopiló para muchísimos microorganismos. Entonces, en toda esta pues boom de trabajo, de ansiedad, de pues resistencia, pues la gente no estuvo también recopilando información acerca de la resistencia de lo que estaba pasando justo en ese momento, ¿no? Y pues bueno, así como una de las noticias importantes del día de hoy, ¿no? Que de nuestros vecinos, pues la COVID-19, o sea, ha sido una de las noticias que ha generado pues una segunda pandemia asociada a esta, ¿no? Que es la resistencia antimicrobiana. Y ellos mismos en Estados Unidos pues han hecho un comparativo de lo que venían haciendo en el 2017, que es lo que les decía, versus lo que ha pasado posteriormente, ¿no? De la pandemia. Entonces vemos ahí cómo están representados. Esta es una tabla que está cortada, es mucho más grande. Pero bueno, vienen aquí diferentes flechas en rojo y en verde de cómo ha ido modificándose relacionado a la COVID-19, pues la cantidad de resistencia para diferentes microorganismos que ellos venían ya atacando por esta petición de la OMS como país, ¿no? La siguiente. Y en México, pues también desafortunadamente, este es el otro artículo que les comentaba relacionado a los antimicrobianos, pues no ha sido algo diferente, ¿sí? Desafortunadamente esto pues también nos pasó a nosotros y también por medio de INVIFAR, que es esta red de vigilancia antimicrobiana, pues se ha hecho un comparativo de qué es lo que ocurría antes y después de la COVID en cuanto a resistencia antimicrobiana. Y vemos ahí diferentes microorganismos con asteriscos prácticamente en todas las barras que representan a cada uno de los antibióticos, donde pues bueno, se observa como si efectivamente hay un cambio hacia negativo de la cantidad de resistencia para cada uno de los microorganismos, tanto para bacilos gram negativos como para cocos gram positivos. La siguiente. Sin embargo, pues bueno, también la CDC, ya en el 2024, que esta es una publicación reciente, pues ha ido comparando qué es lo que ocurrió ya después del 2020 con las acciones que han tomado ellos pues para el tratamiento de esta patología a nivel de salud pública y desafortunadamente pues siguen teniendo pues mucho este problema, ¿no? Entonces vemos ahí cómo a pesar de los esfuerzos y de las medidas pues no se ha logrado combatir en el último reporte, que es lo que viene ahí en la parte final, pues el combate de la resistencia, que sigue todavía en auge para los diferentes microorganismos que vienen ahí representados. Y vemos ahí que pues en vez de ir hacia adelante, como si el caballo nos llevara, pues vamos hacia atrás, ¿no? La siguiente. Pero bueno, de todo esto, afortunadamente, creo que muchos hospitales han tomado cartas en el asunto y han hecho jugadas importantes pues para tomar sobre todo los programas de PROA como una de las medidas en el combate de resistencia posteriores a la pandemia. Entonces,
Conozco muchos hospitales que se han incursionado en esto y después va a haber una plática sobre esto, pero creo que es algo muy importante que posterior a la pandemia ha sido una de las medidas preventivas, los PROAS, pues para el combate de la resistencia asociada a COVID-19. La siguiente. ¿Y cuáles han sido las complicaciones? Pues la siguiente. Sabemos que la COVID-19 pues, se puede representar de diferentes o se puede movilizar de diferentes formas dependiendo del paciente, ¿no? Sabemos que hay pacientes que se la llevan muy tranquilos sin necesidad de hospitalizarse, otros que se hospitalizan y otros que desafortunadamente a la hora de hospitalizarse pues nos va bien y fallecen. Y otros que quedan con síntomas prolongados, que es el síndrome post-COVID. La siguiente. Y esta enfermedad pues se ha estudiado pues ampliamente, ¿no? Ha habido muchísima información ya y se ha visto que tan solo por tener COVID pues ha habido una disbiosis o hay una disbiosis a nivel del microbioma intestinal que como sabemos tiene implicaciones importantes en muchísimas cosas, ¿no? Desde la parte nutricia como también la parte de algunas patologías, ¿no? Y aquí les presento un artículo de Estados Unidos donde se comparan poblaciones en 2 hospitales diferentes, donde se evalúa la microbiota, el microbioma intestinal de estos pacientes infectados y vemos ahí que las barras pues, de cada uno de estos pacientes que está representado por una columna, pues son muy dispersas, ¿no? O sea, no es algo homogéneo. Y esto está representado por esta disbiosis que tiene COVID, pero al final de cada una de estos 2 hospitales vemos que hay incluso pacientes que tienen unas barras muy homogéneas, ¿no? Donde predominan ciertas familias de bacterias y abajo hay unos puntitos. Estos puntitos representan a estos pacientes que tienen más del 50% de homogeneidad, ¿sí? Y estos pacientes en este artículo se evaluaron para ver si tenían infecciones graves, que son las infecciones del torrente sanguíneo, y son los que más se asociaron, o sea, donde hay una menor diversidad bacteriana por esta enfermedad, pues hubo una mayor probabilidad de tener complicaciones, sobre todo de traslocación al torrente sanguíneo. Y lo interesante de esta parte es que estos pacientes que tuvieron bacteremia y que tuvieron esta menor diversidad de microorganismos, que fueron 25, a 19 de ellos los trataron con antibióticos previamente a que desarrollaran la bacteremia. Es decir, los antibióticos influyeron evidentemente en la disbiosis aún mayor de estos pacientes y se complicaron más por el uso de los mismos, ¿no? La siguiente. En este otro artículo también se comparan pacientes que tienen COVID con los que no tienen COVID y se evalúan los genes de resistencia. En esta primera parte, donde se ven una primera gráfica, perdón que no tengo el señalador, pero se ven los pacientes, cada una de estas líneas pequeñitas son muestras, ¿no? O sea, cada uno de los pacientes que se les tomaron las muestras y cómo el seguimiento se les dio por varias muestras a lo largo del tiempo. Y en la siguiente gráfica, que es una gráfica de componentes principales, se ve cómo se separan evidentemente los pacientes sin COVID y con COVID de acuerdo a los genes de resistencia. Es decir, los pacientes que no tienen COVID tienen menor cantidad de genes de resistencia a diferencia de los que sí tienen COVID, que tienen una mayor cantidad de genes de resistencia. Y en la esquina superior derecha se observan muchas líneas grises, ¿no? Separadas también los pacientes COVID versus no COVID, y cada una de las filas que están hacia abajo son genes de resistencia de diferentes antimicrobianos. Entonces, vemos que en los pacientes con COVID, que es la línea anaranjada, se ven una mayor cantidad de grises, por así decirlo, pues, nada más para tratar de identificarlo, que los pacientes que no tienen o que no padecían COVID. Evidentemente, todos contamos con genes de resistencia en nuestro cuerpo, pero si hay una mayor disbiosis o el uso de antimicrobianos, pues va a generar una mayor cantidad de expresión de genes de resistencia. Y en la parte inferior, pues también se separan los pacientes que se siguieron, recuerden que son pacientes que tienen COVID y no COVID, y aquellos que les otorgaron antibióticos que tenían COVID, pues también vieron que entre más uso de antibióticos tenían más genes de resistencia para diferentes clasificaciones, tanto tipos como subtipos y la abundancia. Y también algo interesante es que se abordó el resistoma como tal,
en aquellos pacientes con COVID y que además les dieron también probióticos, que fue un compuesto de un bifidobacterias con prebióticos, y se vio que aquellos pacientes que recibían probióticos y prebióticos, habiendo tenido COVID, tenían una menor cantidad a largo plazo. Recordemos que fueron pacientes que se siguieron a largo tiempo, con una menor cantidad de genes de resistencia al final del seguimiento. Entonces, estos usos también de probióticos podría tener tal vez alguna implicación en el control de estos genes a largo plazo. La siguiente. Y además en este artículo vieron una variable extra que fue el long COVID, donde se observó que pacientes que tenían long COVID o el COVID prolongado tenían una mayor cantidad de probabilidad de tener genes de resistencia, y asociado sobre todo a presencia de Klebsiella pneumoniae. La siguiente. De tal forma pues que se han comparado también qué implicaciones de estos cambios de la microbiota o el microbioma puede ocurrir tanto en la fase aguda como en la fase crónica, y se han hecho separaciones de estas familias bacterianas, donde pues, se ha visto que algunas podrían tener implicaciones en algunas entidades extras a lo respiratorio, como complicaciones posteriores asociadas a este síndrome post-COVID. La siguiente. Y pues bueno, ¿cómo podíamos prevenir todo este desorden? Pues bueno, como ya sabemos, la implicación de una sola salud, que muy probablemente ya conocen ustedes. La siguiente. Acciones críticas, donde evidentemente el uso apropiado de antimicrobianos, una detección precisa de los pacientes, una respuesta rápida, que ahorita vamos a hablar de esto, la prevención y control de infecciones con las medidas que se deben de hacer de aislamiento en el periodo adecuado, y estrategias innovadoras también de prevención, pues también tienen un cambio positivo. Entonces, uno de los pilares es el tratamiento oportuno de acuerdo a un diagnóstico rápido, ¿sí? Si nosotros hacemos diagnósticos rápidos, como por ejemplo utilizando pruebas pues antigénicas, ¿no? Pruebas rápidas que las conocemos, que tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena, pues podemos identificar pacientes y obviamente vamos a saber qué tienen esos pacientes, ¿no? Entonces, si estos pacientes pues tienen ciertas características, pues los vamos a poder ofrecer tal vez algún tratamiento cuando sea el caso. La siguiente. Otro tipo de pruebas son las pruebas moleculares, que afortunadamente tenemos cada vez más opciones comerciales pues para el uso de las mismas, ¿no? Hay diferentes marcas, ¿no?, que dan también los resultados en 2 horas, ¿no? Entonces eso también, cuando nos queda duda, pues podemos llegar a un diagnóstico oportuno, sobre todo en los pacientes graves. La siguiente. Y el otro punto es entender y seguir actualizándonos para ver cómo podemos tratar esta enfermedad. Sabemos, como ya hemos dicho, que tiene diferentes fases esta enfermedad, y cuando nosotros detectamos un paciente pronto y oportunamente, pues le podemos dar un tratamiento antiviral adecuado, ¿sí? La siguiente. Una de las opciones que ha sido pues un parteaguas en esta enfermedad es un antiviral que se llama nirmatrelvir ritonavir, que ya tiene pues varios tiempo en uso, y pues este es un artículo que ha sido uno de los pivotes pues para su autorización para el tratamiento de estos pacientes, donde pues se ha demostrado que el uso de este medicamento tempranamente pues tiene implicaciones sobre todo en mortalidad y en hospitalización, ¿sí? Y sobre todo entre más rápido se utilice, pues es muchísimo mejor. La siguiente. El otro punto es la vacunación, ¿no? Yo creo que aquí a todos los que estamos presentes, pues no nos queda duda que la vacunación es una estrategia, un arma en salud pública súper importante. Y esto es muy importante porque entre más veces se infecte a alguien, ¿sí?, que obviamente pues, podrían no estar vacunado o no estar con el sistema inmunológico adecuado, pues tiene más riesgo de complicaciones. Y aquí vemos cómo a lo largo pues, del seguimiento de diferentes pacientes, en aquellos que se han infectado pues, más de 2 o 3 ocasiones, tienen más riesgo de hospitalización, más riesgo de complicaciones neurológicas o de complicaciones a largo plazo a nivel pulmonar, ¿no? Entonces también el hecho de vacunarnos hace que nos infectemos menos frecuentemente. La siguiente. La siguiente. Y obviamente uno de los impactos que nos interesa es la mortalidad, o sea, tienen mucho más riesgo de morir las personas que no están vacunadas. La siguiente. Así como también de padecer long COVID, y esto es por una tendencia que se observa
en esta revisión sistemática, donde pues, se evalúa cuál es el impacto de la vacunación para esta entidad, la siguiente. Y esto es algo de lo más importante de esta plática, donde pues, bueno, se observa cómo en una ciudad que es Ontario, Canadá, del 2020 al 2022 se evaluó cuál fue la implicación de la vacunación en el uso de antimicrobianos y ver si eso pues, tenía o no algo relevante. Y se dividieron a los pacientes pues, de acuerdo a las dosis que habían recibido, que era en aquel entonces lo que se recomendaba, y también se utilizó el uso de antibióticos para cosas respiratorias y para cosas urinarias, tomándolo como un grupo control, ¿sí? Que no tiene nada que ver para cosas respiratorias. Y como vemos ahí, de forma general, los antibióticos en los pacientes que tienen todas las dosis, pues en aquellos que se dividieron en este estudio en dos periodos, ¿no? El pre-vacunal y el post-vacunal, que fue lo que se comparó, el uso de antimicrobianos en estos dos periodos. Entonces, hay una diferencia importante, vean, de 9 veces más el uso de antimicrobianos en la parte pre-vacunal, ¿sí? De forma general, y en la parte respiratoria, vean como 7 veces más en aquellos que recibieron todas las dosis, es decir, si no recibes las dosis vacunales pues, recomendadas, pues tienes 7 veces más de utilizar un antibiótico. Y vean cómo las infecciones urinarias, que era el grupo control, pues evidentemente no marca nada, ¿no? Es cero. La siguiente. Y aquí en este mismo artículo pues, se observa que tiene más implicación la vacunación, sobre todo en personas adultas mayores, ¿sí? Que vemos aquí, sobre todo de 65 a más, y sobre todo en los episodios donde hay una mayor cantidad de transmisión del virus, ¿no? Que es en estas olas que les llamamos de enfermedad por COVID. La siguiente. El otro punto es hablar de cuál es el impacto que tienen las vacunas en general, ¿sí? Que también esta es una publicación de este año que les recomiendo también, que acaba de salir recientemente, de la OMS, ¿no? De cuál es el impacto que tienen las vacunas en diferentes enfermedades, ¿no? Y vemos aquí, este es un resumen de algunas vacunas y están catalogados con un impacto alto, ¿no? En verde, moderado, amarillo y sin impacto cuando no hay ningún color. Y vemos ahí cómo diferentes vacunas pues, tienen impactos en diferentes clasificaciones relacionadas al uso de antimicrobianos. La siguiente. Para ponerles un ejemplo, influenza, ¿sí? Vean aquí cómo si está proyectada para pacientes adultos mayores, pues la eficacia que tiene esta vacuna es del 70%, con una cobertura del 70% en un escenario como este, pues la reducción del uso de antimicrobianos sería de 70 millones de dosis, ¿sí? Esto es para influenza, utilizando como un ejemplo. No está aquí representado COVID porque cuando se hizo esta evaluación, pues todavía no había información, pero muy probablemente en unos años la OMS va a sacar esto, ¿no? La siguiente. Entonces, las vacunas que hay en el mercado aprobadas por la OMS son diversas, ¿no? Las recomendadas por el CDC, que es uno de los organismos pues, que están muy actualizados, son varias, ¿no? Moderna, Pfizer y también Novavax, que de acuerdo a las variantes que están circulando, pues se están actualizando. Y la CDC pues, recomienda a las personas que tienen mayores de 18 años, dependiendo de sus condiciones clínicas, pues vacunarse, ¿no? Con una efectividad pues alta, ¿no? Esta es información de las cepa, o más bien de la vacuna del año pasado que era dirigido contra la cepa JN1, con una cobertura pues, adecuada a mayores de 18 años, pues, con una eficacia pues, muy buena. La siguiente. Entonces, pues bueno, como conclusiones para esto, la siguiente, podemos decir que los antibióticos pues, son una herramienta, ¿no? Que nosotros tenemos aquí y que se deben utilizar pues, solamente en situaciones que ameriten, ¿no? La resistencia bacteriana pues, es una amenaza, como sabemos, que desafortunadamente ha ido incrementando, y si nosotros no hacemos medidas o tomamos cartas en el asunto, esto pues, va a ser peor. La pandemia de COVID pues, es algo que va a seguir presente y que desafortunadamente vemos aún pacientes tratados con antibióticos teniendo esta enfermedad, ¿no? Y el virus pues, continuará con variantes diferentes que hay que estar actualizados pues, tanto para el tratamiento como también para la prevención por medio de vacunas, la cual pues, es una herramienta útil para el combate de esta resistencia, porque así
disminuiríamos la cantidad de gente infectada y obviamente las complicaciones asociadas que podrían generar el uso de antimicrobianos posteriores. Muchas gracias.